Asimismo, algunos otros archivos bibliográficos serán compartidas de forma gratuita para todos los inscritos y los que están, o los que están asistiendo también al webinar. Listo, ahora sí podemos presentar a nuestro expositor. El expositor a cargo de este webinar es el ingeniero Ángel González. Él es ingeniero electricista con mención en potencia de la Universidad Central de Venezuela, instructor con certificación oficial de Autodesk, Revit MEP Electrical, experto en el diseño BIM en media, baja y alta tensión con Revit MEP Electrical. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en la ingeniería conceptual básica y de detalle, sistemas eléctricos para los sectores oil, gas, distribución de energía, distribución en el caso industrial, comercial, oficinas y residencial, modelador BIM de instalaciones eléctricas de iluminación y redes de corrientes débiles. También trabajó con una experiencia en la línea 2 del metro de Santiago de Chile. Cuenta con manejo avanzado de software, justamente el Revit, también el tema del ETAP, AutoCAD 2D y 3D, SmartPlan, Electrical Dialux, IP3, control de obras, entre muchos otros. Y es especialista justamente también en el modelado BIM de sistemas hidrosanitarios y sistemas HVAC. Perfecto. Ahora sí, podemos darle el pase al ingeniero Ángel. Ingeniero, muy buenas noches. Adelante, puede compartir pantalla. Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a Greener de estar esta hora con ustedes para compartirles con ustedes un poquito de este webinar que se denomina, colocar esto en pantalla grande, modelado de sistemas eléctricos en media y alta tensión utilizando como software Revit dentro del módulo MEP, específicamente Electrical. Mi nombre es Ángel González, muchas gracias por la presentación. Ciertamente tengo, haciendo un poquito un resumen, 11 años desde que me gradué, un poco más de 11 años. Y tengo 6 años de experiencia haciendo modelado a través de esta herramienta y 4 años como instructor de la misma. El webinar que nos compete hoy, el día de hoy, está relacionado con un tema bastante interesante, puesto que habrán escuchado hablar muchísimo de instalaciones eléctricas en bajo voltaje a través de Revit, pero es poco difundido o poco indagado, poco explorado el tema de alta tensión, el modelado de alta tensión a través de Revit. Lo que nos lleva a la primera pregunta. Primero, bueno, vamos a mostrar un poquito el contenido del webinar. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué existe hoy en día, qué me ofrece el mercado para modelar en Revit versus lo que yo quiero lograr con el modelado en alta tensión. Vamos a ver qué alcance podemos tener modelando equipos de media tensión a través del software, qué alcances podemos tener modelando y parametrizando equipos en alta tensión, modelando sistemas de puestas tierra y sistemas de protección contra descarga atmosférica. Vamos a hablar un poquito de la interoperabilidad de Revit ETAP, porque resulta que al levantar un modelo en alta tensión, yo le estaría dando datos de entradas a otro software como ETAP para que él me ayude generando el diagrama unifilar. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y voy a hacer una pequeña demostración en Revit en este tema como tal. Ya van a ver en la demostración que hay una subestación modelada, una subestación desde alta a media tensión, y hay un elemento en particular que vamos a modelar o vamos a aprender a modelar dentro de esa subestación. Ok, vamos un poquito a entrar, a poner, como dicen, pies sobre la tierra y a ver cuál es la realidad hoy en día. ¿Han pensado en modelar instalaciones eléctricas de media y alta tensión en Revit?
Revit permite el desarrollo de dicho modelo. La pregunta en un principio pareciera, la respuesta a esta pregunta en un principio pareciera ser no, puesto que entre una de las cosas, cuando ustedes instalan la herramienta en su computador y inician un modelo, van a ver que Autodesk ha pensado mucho en las instalaciones en bajo voltaje, pero no ha desarrollado el software para el modelado, no de la mejor manera o de la manera más óptima posible para el modelado en media y alta tensión. Un ejemplo de eso son las configuraciones eléctricas que trae ya la plantilla desde un origen en el programa, que están enfocados en capacidades de corrientes para conductores netamente cuyo voltaje de operación es de 600 voltios o menos. Van a encontrar toda una librería de cables con chaquetas de 60 grados, de temperatura de operación de 75, temperaturas de 90 y con tipo de chaqueta THHW, THHN, todo pensado en una red de bajo voltaje. Al igual también dentro de las configuraciones ya viene definido el programa con ciertos voltajes propios de la red de bajo voltaje, 120, 208, etcétera. Pero esto no es una limitante. Yo puedo tomar la plantilla y configurarla de tal manera que yo pueda tenerla apta para realizar modelados tanto en media y alta tensión. Tendría que definir dentro de esa plantilla los nuevos voltajes, definir los nuevos sistemas de distribución, es decir, 13.8 kilovoltios en delta, 69 kilovoltios en delta y así sucesivamente. Tendría que definir el nuevo cableado, es decir, cables XLP de 15 kilovoltios, GPR de 5 kilovoltios, y hay que cambiar ciertas cosas dentro de las configuraciones eléctricas previo a comenzar a hacer el modelado, pero que se entienda que no es una limitante el hecho de que el Revit en un principio haya sido pensado para modelado en baja tensión. Ahora bien, teniendo eso claro, ¿qué elementos dentro de la red de media tensión yo puedo modelar? Y para una subestación eléctrica, en este caso particular que nos atañe a nosotros, yo puedo hacer el modelado de centros de distribución de potencia, centro de control de motores, electrobarras o ductobarras, bandejas portacables que llevan canalizado, obviamente, cables de media tensión, la soportería de dichas bandejas portacables, etcétera. Para la red de media tensión sí van a encontrar, los fabricantes dejan en sus páginas web oficiales lo que se denominan familias. Aclaro un poquito, la familia es el modelado de un equipo en sí. El centro de control de motores es una familia, cada una de las celdas del centro de distribución de potencia sería otra familia. Esas familias, para poderlas tomar y usarlas en tu modelo, en tu proyecto, existen, hay disponibles y de diferentes marcas. Esta parte del curso que se estaría ofreciendo viene a complementar el webinar que recibieron el sábado pasado referente al modelado en media tensión. Posteriormente a eso, se puede hacer el modelado y parametrización de equipos en alta tensión. ¿Qué alcance tengo yo dentro de Revit para modelar equipos en alta tensión? Literalmente lo que ustedes requieran, necesitan o quieran. ¿Ok? Puedo hacer modelado de transformadoras de potencia de 15 megavoltios-ampere, 50 megavoltios-ampere, interruptores encapsulados en SF6, circuit breaker, seccionadores en vacíos, por ejemplo, transformadores de potencial, transformadores de corriente, soportería, pórtico, apartarrayos, etcétera. Algo que no les he mencionado hasta ahorita es que a medida que ustedes van modelando, van obteniendo, como ven en la parte superior de su pantalla, un plano de planta. El programa ya les va obteniendo un plano de planta que podría ser fácilmente el plano de layout de los equipos de patios de una subestación.
A diferencia de la red de media tensión, estos equipos de alta tensión, el fabricante no se han dedicado a desarrollar las familias con sus respectivos parámetros y sus respectivas dimensiones o volumetrías. De ahí, de ese vacío, nace este curso como una necesidad de suplir y poder educar o impartir los conocimientos necesarios para modelar los equipos de alta tensión. Ahora, si no se dispone de una librería o de un conjunto de familias cuya extensión es .rfa de los equipos de patio de una subestación, ¿cómo modelo las instalaciones eléctricas en altos voltajes? Perfectamente no tenemos las familias, los fabricantes no se han dedicado a desarrollar esa familia, muy difícilmente puede encontrar alguna que venga propiamente de alguna casa que fabrique los equipos. Pero lo que sí van a conseguir de los fabricantes son los planos de construcción, en donde tienen las diferentes vistas del equipo que ellos comercializan, con ciertas anotaciones o ciertas especificaciones técnicas. De ese plano de construcción, que puede estar perfectamente en extensión .dwg, yo puedo armar dentro de Revit un boceto separando las vistas en archivos diferentes para después unificarlas y crear el boceto del equipo que yo quiero modelar. Teniendo dicho boceto, comienzo a levantar la volumetría con las herramientas propias que me da el programa, y después de levantada la volumetría, en ella puedo ir incorporando materiales, por ejemplo, la cuba de este transformador de potencia, el material de los bushing, etcétera. Después de levantar la volumetría, comienzo un proceso que se llama parametrización, que consiste en asignar, como su nombre lo indica, parámetros eléctricos a ese equipo que yo acabo de levantar. Este equipo que ustedes están viendo en pantalla, ese transformador de potencia fue modelado desde cero a partir de los planos que ya vimos anteriormente y fue hecho durante cursos anteriores de este mismo contenido. Después de incorporar los parámetros propios que ya por default me entrega el programa para que uno lo llene, como por ejemplo la potencia del transformador o el voltaje en alta o el factor de potencia, si el equipo altera el factor de potencia de la red, yo puedo añadir nuevos parámetros dentro de la familia. A ese proceso se le llama parametrización. Algunos de esos parámetros pueden ser parámetros de entradas que el Revit va a utilizar para que me determine otros parámetros de salidas con cálculos muy sencillos, eso sí. Revit no te va a calcular la corriente de cortocircuito, no te va a calcular, por ejemplo, el arranque de motores. Recuerden que es un software pensado en el modelado de sea redes en baja tensión o en alta tensión, etcétera, pero sí puedo incorporar ciertos parámetros que a través de ecuaciones sencillas determina el valor de otro, como el que están viendo en pantallas. Los parámetros que están en un color oscuro son parámetros de entradas. Todos los parámetros en sí no lo trae el programa desde un principio. Cuando se hizo el modelado del transformador de potencia, cada uno de ellos fueron definidos y algunos fueron definidos como parámetros de entrada y otros como parámetros de salida. Los que están en color negro son parámetros de entrada que el operador que está haciendo el modelo tiene que indicarle al programa. Por ejemplo, la capacidad del toma corriente, del transformador, perdón, que sería de 15 MVA. Eso está expresado ahorita en kilovoltios ampere. La tensión en baja, la tensión en alta, la relación X entre R y una impedancia de cortocircuito de como un Thevenin visto hacia abajo o aguas abajo desde el transformador. Ese es un parámetro de entrada, tú lo tienes que indicar, ustedes lo tienen que indicar al programa. Y a partir de ahí también dentro del proceso de parametrización se le indicó, teniendo esos parámetros de entrada, dame estos parámetros de salida como un cálculo. ¿Cuáles parámetros en particular?
la corriente de cortocircuito y la corriente asimétrica de interrupción. Esos dos valores fueron obtenidos por el programa a partir de los parámetros de entrada. En modelado de sistemas de puesta a tierra y sistemas de protección contra descarga atmosférica, tenemos que yo puedo modelar perfectamente los electrodos de puesta a tierra, el conductor desnudo de cobre necesario para generar la malla, las soldaduras o sueldas exotérmicas, los diferentes tipos de suelda exotérmica, las puntas tipo Franklin, el bajante del pararrayo, etcétera. De hecho, la demostración que voy a hacer, el elemento que está faltando dentro del modelo que vamos a ver, es justamente la malla de puesta a tierra. Ahorita vamos a hacer una demostración de cómo modelamos dicha malla dentro de la subestación que ya tenemos prácticamente lista. Hablemos un poquito de la interoperabilidad Revit-ETAP. ¿Para qué sirve modelar en Revit? Esa sería la pregunta principal. ¿De qué me sirve a mí modelar en Revit todo una subestación de alta y media tensión? Primero, lo más lógico, la respuesta más lógica o la respuesta más obvia, que por solicitud del cliente requiere lista de materiales, lista de equipos, porque el Revit va computando desde el primer electrodo de puesta a tierra que se coloque, desde la primera celda, el primer cableado, las primeras longitudes en metros del cableado, todo se va computando desde el mismo inicio del modelo. Esa sería la respuesta más lógica. Pero también la siguiente respuesta sería, porque a través de la herramienta de interoperabilidad, el Revit le suministra datos de entrada a ETAP, como qué equipos están presentes en el modelo, un transformador, un seccionador en vacío, etcétera, y cómo están conectados entre sí para que el ETAP les permita a ustedes obtener en el ETAP el diagrama unifilar. Es decir, la herramienta de interoperabilidad simplifica, voy a colocar esto un poquito más abajo, el proceso de diseño eléctrico mediante la utilización de los datos o parámetros que ya están en el modelo BIM de Revit para generar automáticamente el diagrama unifilar. Es decir, el Revit le dice qué equipos hay, cómo están conectados entre sí, y el ETAP genera el diagrama unifilar. A partir de tener ya el diagrama unifilar, porque nos está evitando el trabajo de realizarlo, tal vez quede modificar algunas cosas o corregir ciertos errores de interpretación que pudo haber tenido el ETAP sobre el diagrama unifilar. Pero después que se ha hecho eso, podemos continuar con los cálculos que ya conocemos dentro del software ETAP. Análisis de flujo de carga, análisis de cortocircuito, arranques de motores, coordinación de protecciones, ARC flash, etc. Para lograr todo esto, eso sí, previamente, al importar la información desde el Revit al ETAP, hay que editar ciertos parámetros dentro del editor de propiedades en el ETAP. Ese sería el principal beneficio que podríamos obtener al realizar un modelo BIM en Revit. Aparte de, obviamente, de que sea un requerimiento, por ejemplo, del cliente. Vamos a pasar a la demostración en Revit de cómo hacemos el modelado de la malla de puesta a tierra. Lo que están viendo en su pantalla es el modelo de una subestación eléctrica, el modelo que se utiliza dentro del curso que se le está ofreciendo, en el que podemos encontrar ya los elementos de patios, como por ejemplo, lo que son los transformadores de potencial, los apartarrayos, transformadores de corriente, el seccionador en vacío, el circuit breaker, el transformador de potencia. Y podemos verificar dentro de la subestación, dentro del powerhouse, perdón, podemos verificar la celda de distribución de potencias, las bandejas por la parte superior, la electrobarra, el centro de control de motores. Esta imagen que ustedes le mostré en una de las diapositivas es justamente una fotografía de este mismo modelo tomado desde acá,
hacia esta posición. En nuestro modelo está faltando la malla de puesta a tierra que rodea toda la losa de los equipos en alta tensión. Para eso, bueno, habría que incorporar lo que son los electrodos de puesta a tierra y que esos electrodos ya tengan a su vez intrínseco lo que es el tipo de suelda que se va a usar. Si yo selecciono el electrodo y nos vamos a propiedades, tenemos la suelda, un tipo de suelda y otro tipo de suelda. Un electrodo bastante sencillo con solo dos tipos de suelda de todas las que me ofrece el mercado, pero suficiente para la demostración que voy a hacer. Teniendo ubicados los electrodos a lo largo o alrededor, mejor dicho, de la losa de los equipos de patio, comenzamos el modelado. Hay que hacer ciertas configuraciones, que se explica, obviamente todo eso queda explicado en el curso, ciertas configuraciones en el programa para que él entienda que voy a comenzar un modelado de un conductor desnudo de cobre, en este caso va a ser de calibre 4.0 AWG. Simplemente le damos clic, cada uno de estos puntos indican posiciones de donde puede partir o donde se realiza la conexión eléctrica del conector, del cable, perdón, del conductor desnudo con la suelda exotérmica. Nos paramos, nos posicionamos sobre uno de esos conectores, le damos clic derecho y seleccionamos el tipo de cable. Ahorita el modelo tiene dos tipos de cable, un conductor de aluminio, que cuando regresamos a la vista 3D les indico para que vean que también se puede modelar con su respectivo vano y flecha, los conductores de aluminio, que interconectan cada uno de los equipos de patios, pero también tengo listo para ser modelado lo que es un conductor de cobre desnudo 4.0 AWG, y comienzo a conectar cada uno de los electrodos a través de ese conductor de nudo. Y sigo la conexión, creando la malla de puesta a tierra. Antes de continuar, voy a parar un momento el modelado. Quiero mostrarles, porque yo ya tengo listo para irlo verificando. Hasta ahorita tengo modelado 15.75 metros de conductor. Esta es una pequeña lista de materiales en los que estoy específicamente hablando del conductor desnudo de puesta a tierra. Tengo hasta ahorita 15.75 metros de conductor modelado. Si continúo dicho modelado, verificando siempre en propiedades que seleccione el de cobre, este conductor que están viendo aquí, hago un paréntesis, es el conductor de aluminio que está por encima. Este está a nivel de tierra, podemos ver que está enterrado 31 centímetros por debajo del tope del suelo. Continúo modelando la malla. Vamos a cerrar esta malla para ver cómo cambió la cantidad de cables y demostrarles que desde que yo modelo el primer electrodo, ya el Revit va contabilizando. Ya estamos por cerrar la malla. Voy a hacerla bastante sencilla por tema de tiempo. Es decir, de aquí obviamente saldrían las derivaciones hacia las barras MGB y de las barras MGB hacia cada uno de los equipos. Pero
voy a concluir solamente con el cerrado de la malla principal. Este cable, cosas que pasan en vivo, se fue un poquito más allá. Es más, no, este cable está de más. ¿Ok? Y se me fue el modelado. De aquí a acá. Y como podemos ver en la lista de materiales, subí de 15.75 metros a 87.24 metros de conductores de cobre desnudo número 40 AWG. Volviendo a la vista 3D, yo puedo configurarla para decirle, muéstrame la malla de puesta a tierra por debajo del suelo, y es la que está resaltada ahorita en color rojo con sus respectivos electrodos de puesta a tierra. Un modelo bastante sencillo, les quise traer hacia ustedes. Como pueden ver, tengo modelado los que son los conductores de aluminio. Si yo lo selecciono, aquí dice conductor de aluminio, y dentro de otras de las propiedades dice calibre número 300 MCM. Tengo modelado el transformador, mismo transformador, y aquí están los parámetros. No, en este transformador no se hizo la parametrización que se acaba de mostrar. Pero a este transformador se le puede hacer la parametrización para que me dé la corriente de cortocircuito, la corriente asimétrica de interrupción. Tengo modelado pórticos apartarrayos y básicamente es el alcance que se quiere lograr con el curso. Cada uno de ellos con información que podemos verificar al entrar dentro de la familia, en este caso del transformador. Yo voy a tener información tanto del lado de baja. Estos son los parámetros básicos que trae el programa. Como les dije, este transformador en particular no tiene parametrización adicional como la que vimos en la diapositiva, pero sí tiene la parametrización básica. Tiene información, y esta información es la que se lleva, la que le suministra el Revit en la interoperabilidad al ETAP para que él vaya realizando el diagrama unifilar. Obviamente, para obtener los resultados más óptimos, los equipos tienen que estar conectados eléctricamente entre sí en el navegador de sistemas, que es el que te permite ir verificando la red que llevas conectada. Por ejemplo, en este modelo, la conexión ocurre desde el transformador de potencia, desde acá, en el que utilizo 3 conductores números 350 más un conductor número 1 de PR de 15 kilovoltios. La relación de transformación es 6.9 kilovoltios de esta subestación. Y este cable, que tiene una longitud que no la tiene computada porque no está conectado directamente al transformador. Desde aquí es que ocurre la conexión, va a la celda de entrada que está ya en el powerhouse, y desde allí se va verificando la conexión aguas abajo hacia cada una de las cargas. Esta conexión debe existir, y si yo en este momento me llevo esto a través de interoperabilidad a LTAP, solamente voy a tener representado el diagrama unifilar hasta la celda de entrada en el lado de media. Voy a tener un cable, pero desconectado, y aguas arriba voy a tener unos transformadores. Precisamente porque yo necesito, antes de llevarme a LTAP, terminar de conectar la red. Eso básicamente es el contenido del curso, lo que Grindr les ofrece a ustedes en esos 2 módulos. Está el sistema de pararrayo. Antes que se me fuera a pasar, puedo hacer el modelado de las puntas Franklin y el bajante, que no está tampoco en este modelo, el bajante del pararrayo hacia una triada que interconectaría también de una vez con la malla principal de puesta a tierra. Adicionalmente, dentro del curso vamos a aprender a modelar
lo que son el método de esfera rodante, para saber en qué puntos de toda la subestación yo necesitaría colocar puntas Franklin para tener una cobertura total de la subestación de protección contra descarga atmosférica. Forma parte también del contenido aprender a modelar la esfera rodante. De hecho, en una de estas secciones, permítame un momentico, quedó encendida el modelado de la esfera rodante. Aquí está. El área de protección que está por debajo de lo que está resaltado en azul, el área que está por debajo de lo que está resaltado en azul es la protección que están ofreciendo esas dos puntas Franklin en este corte a los equipos de patio. Tengo una persona que levantó la mano. Gracias, Inge. Buenas tardes, Josué Buenas Girón. tardes. Inge, más que nada una duda un poquito pues técnica con respecto a esto último que comenta del método de la esfera rodante. ¿Qué norma es la que usa este método, Inge? ¿O en qué se basa? El método se basa en una esfera imaginaria que se coloca a rodar, se hace rodar alrededor de la punta Franklin. La esfera, voy a extender un poquito acá más, está definida por ciertos radios dependiendo del sector, si es un sector industrial, si es el sector petrolero, se definen diferentes tipos de radios. Es una esfera que rueda 360 grados alrededor de la punta Franklin. Todo lo que esté por debajo de la esfera, a medida que ella vaya rodando, es el área protegida contra descargas atmosféricas. Cada punta Franklin tiene una esfera imaginaria rodando alrededor de ellas. Y eso genera toda un área de cobertura de protección en la subestación. En este caso, en la subestación en particular. Pero sí me queda claro, pero ¿es IECO, es IEEE, Inge, o es local de su región? No, no, no. Es normativa IEEE/IS. Ah, ok. Sí, es que acá es igual, nada más que nos basamos en una local, en una NMX, pero obviamente esta NMX se basa en esa IEEE, pero Claro, no sé cuál era. Gracias, no, es todo, gracias, Inge. claro. De hecho, gracias es muy oportuna tu pregunta porque aprovecho para aclarar, a lo largo del curso, como aquí hay participantes de Guatemala, Nicaragua y del Perú, etcétera, yo intento llevar el curso no bajo normativas locales, porque pueden haber diferencias entre diferentes países. Yo centro el curso en el estándar que sería, que se utiliza en toda América, que sería la IEEE y en tal caso la NFPA. Bien. Es todo lo referente a la presentación. Espero volvemos aquí al PowerPoint. Después de visto todo esto, pasamos a las secciones de preguntas. Mi compañero Abel me va a ayudar a recopilarlas para irlas respondiendo una a una. Perfecto. Había una consulta de un colega por interno, no sé si se puede visualizar en el Revit, netamente relacionado a los transformadores tipo GIS. ¿Es posible modelarlo en el software? A lo que comenta un colega por interno. Sí, claro, es que de hecho, ¿qué es lo que se hace en el Revit? Se obtiene los planos del fabricante, como ya lo habíamos indicado, se separan las vistas y se arma un boceto
Cada uno de estos son los planos, la vista superior, la vista lateral, la vista frontal. Se genera un boceto y a partir del boceto que me sirve de referencia, comienzo a levantar las volumetrías con dimensiones específicas que me está dando el fabricante. Este transformador que se modela aparte, después de modelada la volumetría y parametrizado, es decir, incorporar los parámetros básicos que me pide el Revit y los parámetros adicionales que necesito para ciertos cálculos, lo llevo al modelo y lo ubico en la posición que yo lo requiero. Perfecto. Otra consulta más por interno nos comentan, ¿qué beneficios puede haber entre esa interoperatividad entre el software ETAP y el Revit? ¿Cómo me ayudaría a mi informe? Fíjense lo siguiente, la interoperabilidad es bidireccional. Es decir, yo puedo, en el caso de la malla de puesta a tierra, yo puedo diseñar por voltajes de paso y voltajes de choque, puedo diseñar la malla en etapa, obtener las dimensiones, la cantidad de electrodos que yo necesito y teniendo el diseño paso a modelarlo en Revit. Así como ya les indicamos, realizo toda la conexión eléctrica, armo toda la red que puedo ir verificando en el navegador de sistema en Revit para que después esta red sea leída por etapa y ya genere de una vez el diagrama unifilar. Y a partir del diagrama unifilar, otros requerimientos que te pueda solicitar el cliente, análisis de cortocircuito, flujo de cargas, etc. Perfecto. Acá Carlos, bueno, José Jolón nos indica si se podrá ver en el software o en el curso en realidad la creación de detalles constructivos o planos de taller. Sí, claro. Hay planos de detalles que se pueden generar a partir, por ejemplo, teniendo ya el plano de planta, comienza a cargar de información como por ejemplo tag de los equipos, calibre de los conductores y comienzo a realizar llamados de detalle en la vista. Esta es una vista del plano de planta. ¿Ok? Teniendo ya esos llamados de detalle, yo ya puedo modelar, por ejemplo, elementos de sujeción, entre otros tipos de detalles que yo quiera presentar de mi proyecto.